Muy buenos días, hermanos de la iglesia Betel, también hermanos de otras iglesias, amigos, familiares. Nos da un placer estar con ustedes cada domingo. Es importante escuchar la palabra de Dios porque contiene un mensaje para nuestras vidas. Esta mañana quiero que busquen el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, de Apocalipsis, el capítulo 3, versículo 14 al versículo 22. Y empiezo leyendo este pasaje de Apocalipsis. Conmigo también lean si tienen la Biblia en sus manos. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge con tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi trono, con mi Padre que está en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Señor, esta es tu palabra, Señor, una palabra fiel y también palabra verdadera. Yo oro en esta mañana por los hermanos oyentes, para que el Espíritu Santo les pueda redarguir. El Espíritu Santo haga la obra en cada corazón. Si hay confesión, si hay arrepentimiento, esa es tu voluntad. También en cuanto a mí, oh Señor Jesús, te pido la fortaleza, la sabiduría, y que todo lo que hablemos sea la palabra tuya y no mía, Señor. Úsame nada más conforme a tu voluntad en todo momento. Esta oración la hacemos siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del mensaje esta mañana le he puesto: un llamado urgente para una iglesia tibia. Un llamado urgente para una iglesia tibia. El mundo del siglo XXI se encuentra viviendo como en los tiempos de los jueces, después de la muerte de Josué. Jueces 2:10 dice que se levantó una generación que no conocía a Dios. Estamos viviendo en pleno siglo XXI, estamos viviendo en una generación en que las personas no quieren buscar de Dios. Y esto es así. Una generación perversa, mezquina, que no quiere saber nada de Dios. Estamos viviendo también un tiempo de crisis, un tiempo de pandemia, en donde han muerto millones de personas.
Pero aún así, estamos viviendo una generación que no quiere buscar de Dios. Ayer en España ya se derogó el hecho de que ya no haya en España restricciones y se levantó el estado de emergencia desde las 12 de la noche. No hay ya, todo el mundo puede circular. ¿Qué hizo España? Cuando se dio la libertad de que ya todo el mundo podía circular, toda Barcelona y España se lanzó a la calle a tomar, a festejar. Y esto revela la generación que no quiere buscar a Dios. Panamá es igual también. Esta es la generación de la Odisea en el siglo XXI. Por eso es importante que ustedes vean Apocalipsis 3:20. Ahí está el Señor afuera de la iglesia. Y esta es la iglesia de la Odisea. Una iglesia que se olvidó de Dios, dejó al Señor afuera de la puerta y cerró la puerta de su corazón. Y por eso, en vez de la iglesia penetrar al mundo, el mundo penetró en la iglesia, engañando a sí mismo a la iglesia de la Odisea. Y esto es triste, el engaño de Satanás. La Odisea era una ciudad fundada por Antíoco II y puso el nombre de su esposa, la Odisea, como el pueblo de esta ciudad, la Odisea. Se dice que es una nación, era una ciudad comercial, había riqueza material en la Odisea. Estaba en el valle de Licus. También había allí una parte de la Odisea, había un centro médico, era una academia de centro médico para dar ungüento para personas con defectos en los ojos y el oído. O sea, era como una academia de medicina. Era en ese sentido, tenía realmente, la Odisea tenía privilegios. Era rica, una escuela de medicina, tenía también, la Odisea, producía lanas finas para los vestidos, pero lo más preocupante es que era rica, tenía riquezas materiales, tenía la mejor lana para vestirse, tenía una academia de medicina para los ungüentos de los ojos y el oído. Algo le faltaba a esta ciudad, el agua. El agua venía tibia. Tenía la Odisea a Hierápolis. Hierápolis venía el agua, era una agua caliente, un manantial de agua caliente. Y de Colosa venía el agua fría. Cuando llegaba a la Odisea, el agua era tibia. Así que esta era la situación de la Odisea, rica, famosa en textiles de lana, pero se creía autosuficiente. Un terremoto en la Odisea, años 60 después de Cristo. Y ellos decían, no queremos nada que nos ofrezca el Imperio Romano. Nosotros mismos con nuestra riqueza vamos nuevamente a levantar a la Odisea. Esta era la Odisea realmente. Había llegado a ser una ciudad, pues, se puede decir, tenía la economía en sus manos. ¿Usted sabe quién fundó la Odisea? Uno dice que fue Tíquico, o puede decir que fue Epafra. Epafra se menciona en Colosenses 4:12. Pero quiero llamar la atención y no se olviden del texto de Apocalipsis 3:20. Muchas veces lo usamos como un texto evangelístico, pero el texto de versículo 20 está insertado en la iglesia de la Odisea. Pues
este texto hace referencia a lo que hizo la iglesia de Laodicea, apartando al Señor de sus corazones. Ahora, primeramente, este llamado urgente, es urgente que se hace a la iglesia de Laodicea. Y es urgente porque Cristo Jesús se identifica llamando a esta iglesia para que cambie su estado de vida. Y encontramos nosotros que dice el versículo 14, y escribe el ángel a la iglesia en Laodicea, he aquí el amén. Es importante que aquí Jesús está diciendo, yo soy el amén. Yo soy el testigo fiel y verdadero. Yo soy el principio de la creación de Dios, dice esto. Quien va a decir de llamado urgente es el Jesús que dice, yo soy el amén. En 2 Corintios 1:20 dice Pablo, porque todas las promesas de Dios son el sí y el amén. O sea que Dios cumple lo que promete. Él es el Dios verdadero. Jesús siempre es la verdad. Él siempre va a cumplir sus promesas. Y también dice, yo soy también el testigo fiel. Él da testimonio de sí mismo, que Él es fiel y también verdadero. La palabra de Dios es una palabra de verdad. Cristo es la palabra viviente y Él siempre cumple lo que dice, y Él es también el testigo fiel y también verdadero. Mas también dice, yo soy el principio de la creación. Él dio origen a la creación. En Hebreos encontramos nosotros, y busquemos Hebreos 1:2, y quiero citar Hebreos 1:2, que dice lo siguiente. Hebreos 1:2 dice así. Quiero que lean conmigo la palabra de Hebreos, el capítulo 1, el versículo 2. Dice así Hebreos 1 y el verso 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesús hizo el universo. Y también Juan el capítulo 1, versículo 3 también dice también que Dios es el autor de la creación. En Juan 1:3 dice lo siguiente: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí está hablando Jesús, yo soy el que dio origen a la creación. Es el principio, no habla del principio del tiempo, es que el de origen, el principio a la creación. Y más que todo también encontramos nosotros, en segundo lugar, el propósito por el cual se hace este llamado urgente. ¿Por qué Jesús hace un llamado urgente? Hay un propósito por el cual Cristo hace un llamado urgente a una iglesia tibia, con dos motivos: una amonestación y un consejo. En cuanto a que Cristo amonesta a esta iglesia diciendo: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Yo conozco tus obras. Esta es la amonestación. Empieza diciendo: yo sé quiénes son ustedes. Si hay una persona que conoce quiénes somos nosotros, es Cristo. Nadie puede burlarse de Dios. Él conoce nuestra condición. Cristo conoce nuestra vida interior. Él conoce mi situación. Él dice: yo conozco tus obras.
Él conoce también mis obras. Ahora, ¿y por qué Él hace esta amonestación? Los amonesta porque dice, ustedes no son frío ni caliente. Así como la Odisea tomaba el agua tibia, ustedes son tibios. Y la reprensión dice, por ser tibios ustedes, te voy a vomitar por tus obras. Tus obras me dan vómito. Tus obras me dan asco. Por tus obras yo hago este vómito porque no los acepto. Te vomitaré de mi boca. La repugnancia de la vida de la Odisea, dice Jesús, me dan vómitos en mi boca. Una cosa es lo que yo pienso de mí mismo y otra cosa es lo que Dios piensa de ellos. Dice Isaías 58:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Usted puede pensar de sí mismo un concepto, pero ¿qué piensa Dios entonces? ¿Qué es lo importante? Lo importante no es lo que yo pienso de mí mismo, sino lo que piensa Dios de mi vida. Entonces, dice el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, no sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre y ciego. Por eso los amonesta. El conocimiento de Dios. Yo soy rico. Ellos se creían que eran ricos, pero solamente en su riqueza material. Al apartarse de Dios, olvidaron la mejor riqueza del cielo y el impacto del mundo en aquel tiempo. El impacto de la Odisea en aquel tiempo, ese efecto en la iglesia, que también se volvió materialista, pensando que la riqueza material era lo más importante. No solo eso, ellos decían, de ninguna cosa tengo necesidad. Es lo más triste, es el engaño de Satanás. Yo no tengo necesidad de nada, ni de Dios, ni de su palabra. No tengo nada. En Mateo 6:8 dice Jesús, no os hagáis pues como ellos los fariseos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que se lo pidáis. Cristo dice, yo sé que tú tienes necesidad. Le decía a la iglesia, lo decía, yo no tengo necesidad. Eso es el contraste. Uno que dice, yo conozco tus necesidades. Una iglesia que decía, no tengo necesidad. Una persona que se considera autosuficiente. ¿Cuántas personas hoy en día dicen, bueno, yo no quiero nada de Dios, yo soy rico, tengo privilegios, tengo todo en la vida? Esto es el engaño de Satanás. Tú dices, eres rico, me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Ahora aquí viene lo que yo digo y lo que dice Jesús, pero no sabes quién eres tú. Y este es lo triste, que Jesús los amonesta porque él sabe que esta iglesia, su concepto de sí mismo era muy pobre. Dice Jesús, no sabes tú, eres un desventurado. Jesús dice lo que realmente ellos son. Tú eres un desventurado, un desdichado y un infeliz. También tú eres más que una persona, también dice Jesús, un miserable, lleno de miseria realmente. Lleno de miserias, un miserable que me da lástima. Eres un pobre. Se creían ricos, pero en la pobreza. Se creían que no tenían, no eran ciegos,
No tenía el mejor ungüento de la ciudad para los ojos, la mejor medicina. Pero ustedes son ciegos. Y más que todo también son desnudos. Nada tienen. Son desnudos. Nada tienen. Son pobres, son miserables, son desnudos. Y este es lo que la fuerza de la crítica de Jesús a estas personas. Es la relevancia que hay que tomar en cuenta nosotros cuando Cristo conoce nuestra situación. La iglesia era ciega y desnuda. Esta es la condición de una iglesia tibia. Allá está Jesús afuera de la puerta, porque apartaron a Jesús de su corazón. La consecuencia de dejar a Jesús de su corazón es producir personas tibias, corazones duros, insensibles a la palabra de Dios. Endurece el corazón, hace que las personas no busquen de Dios. Pero también hay creyentes en la misma condición. Estamos viviendo tiempos críticos, no hay duda. Estamos viviendo una situación mundial que a todos nos afecta a nosotros. Esta pandemia del COVID-19 es una situación mundial, de crisis mundial. Ha hecho estragos en la economía, en la salud, en todo sentido, también en la educación. Y esta situación del COVID puede hacer dos cosas. O me vuelvo insensato, siendo más personas que nos apartamos de Dios, creyentes tibios, porque no venimos a la iglesia. Como que si no venía a la iglesia es igual. Si estamos en una situación de transmisión virtual o estar en la iglesia, tengo que reflejar también yo mismo mi vida espiritual, esté o no en la iglesia. Tengo que reflejar también mi vida espiritual, cómo me encuentro con Dios. Por eso es importante que pienses y reflexiones que el COVID nos debe aumentar nuestra fe y confianza en Cristo Jesús. El COVID debe aumentar más mi fe en Cristo Jesús. ¿Y por qué razón? Bueno, dice Jesús, el consejo que te voy a dar en tercer lugar, el consejo de Jesús para una iglesia tibia. Y esta es una reflexión nosotros. ¿Para qué no dejas a Cristo Jesús afuera de la puerta de tu corazón? Si apartas tu vida de tu corazón, vas a reflejar una iglesia tibia y hermanos tibios. Y el consejo para que la iglesia tibia, hermanos tibios, vuelvan a la realidad, aquí lo dice el texto. Dice Jesús lo siguiente: yo te aconsejo que de mí compres, no compres en la ciudad, yo te doy lo que debes comprar sin costo alguno. Qué hermoso, ¿verdad? Este es el consejo de Jesús. Isaías 55:1 dice: venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Lo que Él ofrece en esta compra es un regalo. Nada nos cuesta a nosotros, nada nos cuesta la salvación, pero tuvo un precio. Nada me cuesta lo que Él ofrece en esta mañana a cada persona. Y Él ofrece lo siguiente: debe de mí comprar oro refinado en fuego. Oro refinado en fuego. ¿Y esto qué significa? Bueno, dice Pedro, primera carta de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es necesario que tengáis que pasar por diversas pruebas, vendrán aflicciones, pero Él dice, la mejor forma de tener una fe robusta y perseverante es que la fe nuestra sea probada en fuego.
Y esta fe en fuego, dice el Pedro, producirá una vida mucho más preciosa que el oro del mundo. Una fe perseverante, una fe firme y gloriosa en alabanza para la honra y gloria de Cristo Jesús. Esa es la primera cosa que Él quiere, que tu fe se fortalezca, sea una fe que persevere en medio de las circunstancias de la vida. Esa es la fe que triunfa entonces. En segundo lugar, Él quiere también que compren algo más. Dice, quiero que compren oro refinado en fuego para que sean ricos y busquen las riquezas espirituales, los tesoros celestiales. Y también compre vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra tu vergüenza. Ahora, no el vestido del pueblo, de la ciudad, del lino fino, ¿no? Esto era otro vestido. El vestido que yo te voy a ver es el vestido de justicia. Pablo lo dice en sus cartas, la coraza de justicia, el mejor vestido. Y en Colosenses también, dice Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Es el vestido que Dios quiere ofrecernos a nosotros, de justicia y de santidad. Algo más también debes comprar para levantarte de la situación de hermanos tibios. Dice que también compres colirio. El colirio era la medicina de la Odisea para los ungüentos, para los defectos de la vista. Pero el mejor colirio es el que Dios ofrece para que quite tu ceguera espiritual y tenga la visión perfecta con los ojos espirituales para ver las cosas de Dios. Con esos ojos espirituales puedes ver las dimensiones profundas de lo que tú puedes ver mucho más allá de lo que nos espera en esta vida. Eso es lo que Dios quiere que tú veas. ¿Ve? Satanás nos mantiene ciegos por mucho tiempo, pero Él ofrece que tú debes dejar, y hace un llamado a la iglesia tibia. Es una iglesia, sí, pero tibia, pero Él quiere que la iglesia cambie de posición, de conducta. Ahora bien, Él dice lo siguiente, algo más, dice. Jesús ofrece algo más para que esta iglesia pueda dejar su vida tibia. Yo necesito también reprenderte, versículo 19. Yo te reprendo porque te amo. Una cosa debe hacer, sé celoso en cuanto a las cosas de Dios, celoso en cuanto a ir al templo, celoso para leer la palabra de Dios, celoso para la oración, celoso también para el celo de estar en la casa de Dios o no estar en la casa de Dios en este momento por los cultos virtuales. Es importante prestar atención a los mensajes dentro y fuera de la iglesia, porque si no escuchamos la palabra de Dios, seremos hermanos tibios. Mas también dice Jesús, debes arrepentirte, un arrepentimiento de toda aquella vida de tibieza, dar una media vuelta y un cambio de mente, un cambio de conducto para ser una nueva criatura en Dios. Hay que transformar tu vida, un arrepentimiento de dar media vuelta, de un cambio de vida. El arrepentimiento va a cambiar tu vida realmente. Pero algo más, otro consejo que Jesús da también. Y ese consejo más importante, yo creo, aparte del arrepentimiento, el consejo que él dice, yo estoy a la puerta de tu corazón. Si alguno oye mi voz, que está tocando la puerta de nuestro corazón, pero no puede entrar. Tú tienes que abrir la puerta de tu corazón
para que Él entre en tu vida y cambie tu estado anímico de una vida insípida, una vida frágil, una vida de inseguridad, de indiferencia en las cosas de Dios. Hay que entrar para hacer un cambio en tu vida. Él dice, yo estoy en la puerta. Escucha bien. Jesús lo hace porque nos ama a nosotros. Él quiere entrar a nuestras vidas. Y el consejo es, yo quiero entrar. Permíteme entrar. Para que no sea una iglesia tibia, no sea hermanos indiferentes. Quiero entrar a la puerta de tu corazón. Permíteme entrar. Él no quiere forzar la puerta. Él nada más quiere que tú le permitas entrar. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Cuando Él entra a tu corazón, habrán cambios profundos, transformaciones radicales de tu conducta. Habrá realmente un cambio profundo de nuestro pensamiento, nuestra visión de lo que antes yo pensaba. Si era pensar que la riqueza material, ahora pensaré en la riqueza espiritual. Si antes tenía una visión corta de Dios, mi visión va a ser más profunda, con los ojos espirituales, y para creerle más a Él. Ahora bien, no solo eso. No solo esto que me ofrece la riqueza espiritual, el mejor vestido de santidad y justicia, la mejor visión para verle a Él tal cual Él es. Pero más que todo, cenaré con Él y Él conmigo. Qué hermoso realmente. Él quiere tener comunión con nosotros. Quiere tener una cena antes de la tarde, para tener comunión, compañía y compañerismo con Cristo. Con Cristo solamente. La mejor vida en este mundo es tener comunión con Cristo Jesús. Porque si no hay comunión con Jesucristo, seremos personas frías para siempre, sin Cristo. Por eso quiere tener esa comunión que antes estaba perdida por el engaño de Satanás. Comunión contigo porque antes tenía comunión en ti mismo, con la confianza en ti mismo solamente. Pero ahora Él dice, quiero tener comunión contigo. ¿Y qué conclusión más hermosa? La conclusión del versículo 21 y 22. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Cristo se fue a los cielos. Está preparando un hogar para nosotros, para estar junto con Jesucristo. Cristo en su trono está a la diestra de Dios, pero Él nos ofrece también esa compañía junto con Él. Me he sentado con mi Padre en su trono. Él está a la diestra de Dios. Y vino, murió, resucitó, ascendió, para que también Él nos está preparando una casa para nosotros. Estar cerca de su trono es lo más hermoso. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si tú tienes oído, escucha bien la palabra de Dios. Y es la fuerza del mensaje. El que tiene oído, oiga lo que aquí esta mañana se está diciendo de lo que es la iglesia tibia. Pero Él quiere que tú consagres tu vida, que tú entregues tu vida para un cambio de conducta. Por eso es importante hallar fe en Jesús cuando Él venga en tu vida. Volviendo al principio del mensaje, ya para terminar,
Cuando murió Josué se levantó una generación que no conocía a Dios. Estamos viviendo los tiempos de una iglesia de la Odisea. Hermanos indiferentes, tibios, que en vez de ser sal y luz a la tierra, nos adaptamos a las costumbres del mundo. Esta mañana reflexionemos nosotros y pensemos en qué condición me encuentro. El que tiene oído, oiga. El Espíritu dice a las iglesias: el que venciere solamente son los que están con Jesucristo. Él nos da la victoria final. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. No es que usted se va a sentar con Jesús en su trono, pero sí está preparando un lugar para nosotros en el cielo. Dios te guarde, te bendiga, escudriña el mensaje. Y aquí estoy a la puerta y llama. Si usted todavía no cree en Jesucristo, Él va a seguir afuera de la puerta. Él quiere entrar, pero si eres cristiano, permite que entre para que tu vida sea consagrada solo para Cristo Jesús. Oremos. Padre, damos las gracias por tu amor y por esta mañana, por tu palabra, Señor. Espero que la iglesia del siglo XXI sea una iglesia diferente. Somos llamados urgentemente para que seamos la iglesia que Cristo sea que sea. Estamos llamando urgentemente a los hermanos para que nos levantemos y dejemos nuestra tibieza y diferencia y busquemos más las cosas de Dios. Permite que esta mañana tu palabra tenga sentido, propósito y significado para nuestras vidas. El Espíritu Santo haga en nosotros un cambio profundo de nuestras vidas y consagremos y entreguemos nuestra vida solamente a Cristo Jesús. Entrega tu vida a Jesucristo y habrá un cambio en tu vida, un cambio profundo en tu vida. Permite que así sea. Oramos en Cristo Jesús. Amén.